Hola y buenas noches a la Corporación de Noticias del Canal 1 de España, soy Jorge Argentinas. Comencemos los eventos más importantes para hoy. Bien, en la mitad de la sala de conferencias, hablen sobre la bandera de Francia e Italia. Francia, en francés, France, pronunciado FS, escuchar, oficialmente la República Francesa, en francés, République Française, pronunciado République FSZ, escuchar, 6 es un país transcontinental que se extiende por Europa Occidental y por regiones y territorios de ultramar en América y los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Su área metropolitana se extiende desde el Rin hasta el Océano Atlántico y desde el Mar Mediterráneo hasta el Canal de la Mancha y el Mar del Norte. Los territorios de ultramar incluyen la Guayana Francesa en América del Sur, San Pedro y Miquelon en el Atlántico Norte, las Antillas Francesas y muchas islas en Oceanía y el Océano Índico. Debido a sus diversos territorios costeros, Francia posee la mayor zona económica exclusiva del mundo. Habitado desde el Paleolítico, el territorio de la Francia metropolitana fue colonizado por tribus celtas conocidas como galos durante la Edad de Hierro. Roma se anexionó la zona en el año 51 a.C., lo que dio lugar a una cultura galo-romana diferenciada que sentó las bases de la lengua francesa. Los francos germánicos formaron el Reino de Francia, que se convirtió en el corazón del Imperio carolingio. El Tratado de Verdún de 843 dividió el imperio, y Francia Occidental se convirtió en el Reino de Francia en 987. En la Alta Edad Media, Francia era un reino feudal poderoso pero muy descentralizado. Felipe II reforzó con éxito el poder real y derrotó a sus rivales para duplicar el tamaño de las tierras de la corona. Al final de su reinado, Francia se había convertido en el estado más poderoso de Europa. Italia, en italiano, Italia, pronunciado Italja, escuchar, oficialmente la República Italiana, en italiano, República Italiana pronunciada República Italiana, es un país soberano transcontinental, miembro y fundador de la Unión Europea, constituido en una república parlamentaria compuesta por 20 regiones, integradas estas, a su vez, por 110 provincias. 8. Italia se ubica en el centro del mar Mediterráneo, en Europa meridional. Ocupa la península itálica, así como la llanura padana, las islas de Sicilia y Cerdeña y alrededor de 800 islas menores, entre las que se destacan las islas Tremiti en el mar Adriático, los archipiélagos Campano y Toscano en el mar Tirreno, o las islas Pelagias en África septentrional, entre otras. En el norte, está rodeada por los Alpes y tiene frontera con Francia, Suiza, Austria y Eslovenia. Los microestados de San Marino y Ciudad del Vaticano son enclaves dentro del territorio italiano. A su vez, Campione de Italia, es un municipio debido a su localización central en el mar Mediterráneo. Italia recibió, durante la antigüedad, 1011 diversas influencias de civilizaciones mediterráneas exteriores, como la de los fenicios y cartagineses en sus islas mayores 1213 y de los antiguos griegos en la llamada Magna Grecia, 1415, así como también fue el hogar de muchas culturas propias distintas, como la civilización nurágica, los etruscos y los latinos, siendo estos últimos quienes dieron vida a la civilización romana, 1617 y asistió al nacimiento de la República y del posterior Imperio Romano, 1819 tras la caída del Imperio Romano de Occidente, bizantinos, lombardos y musulmanes se disputaron el control sobre el territorio itálico, 2021 quebrando así su anterior unidad política, 2223 a partir de la plena Edad Media, Italia fue la cuna de repúblicas marítimas como Venecia, Génova, Pisa y Amalfi, de los estados pontificios y también del humanismo, del Renacimiento y del movimiento barroco, entre otros estados y movimientos culturales. Este titular fue realizado por Javier Bardem y Mónica Bellucci. España 1, Noticias. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. El 2 de junio de 2022, sede de las Naciones Unidas en Asamblea General, hecho por el Tribunal de Justicia de la Ciudad de Nueva York, comentarios del representante permanente de Armenia en el debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU. Now, I give the floor to the representative of Armenia.
Señor presidente, me gustaría felicitar a Albania por asumir la presidencia de la Seguridad Consejo y expresar nuestro agradecimiento por la participación del primer ministro de Albania, Su Excelencia. A diorama durante el debate de hoy agradezco al presidente de la Corte Internacional de Justicia Juan Donagüe, el alto comisionado para los derechos humanos Michelle Bachelet y otros breves por sus perspicaces comentarios mientras reflexionamos sobre los desafíos por la justicia y la rendición de cuentas en defender el derecho internacional. Se nos recuerda que la impunidad de las atrocidades pasadas pueden llevar a la mayoría violaciones graves, la última cuya manifestación son las guerras de genocidio, crímenes y crímenes de lesa humanidad. Se nos recuerda igualmente que fortalecer la rendición de cuentas y la justicia por tales delitos es esencial para la realización del derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no recurrencia. Como un antiguo defensor del genocidio, Agenda de Prevención Armenia apoya esfuerzos para promover la alerta temprana, capacidades de las Naciones Unidas para monitorear y responder a las condiciones con inminentes riesgos de atrocidades que incluye políticas sistemáticas de promulgar discurso de odio, incitación a la violencia sobre la base de etnia o religión, así como la justificación de la negación o incluso glorificación de los crímenes atroces, en particular cuando tales actos incendiarios son dirigidos por el Estado, conducido o cultivado al más alto nivel político. Señor presidente, una y otra vez Armenia alertó a la comunidad internacional sobre el nivel peligrosamente creciente de discurso de odio y retórica racista dominando el discurso político en Azerbaiyán, donde las políticas anti-armenias dirigidas por el Estado, ampliamente informado y documentado por instituciones internacionales, buscan deshumanizar a una nación en particular, que vienen a manifestar ese genocidio. La ideología no pertenece meramente a la pasado. El hecho de que un ejército a gran escala, la agresión se desató en medio de la pandemia mundial sin precedentes en el otoño de 2020 es un crimen de proporciones globales en sí mismo y debe ser evaluado y abordado como tal. El intento de resolver el conflicto de Nagorno-Karabaj mediante el uso de la fuerza causó miles de muertos y devastación, poniendo la vida de decenas de miles de civiles bajo amenaza existencial. Azerbaiyán aún tiene que cumplir con sus interobligaciones internacionales bajo el derecho humanitario frente al armenio, prisioneros de guerra y rehenes civiles que continúan ser mantenido en cautiverio. Debe comprometerse de buena fe con la preservación de la cultura armenia y el patrimonio religioso y efectivamente abordar la retórica anti-armenia, incluyendo a nivel de funcionarios públicos e instituciones, de acuerdo con las disposiciones derivadas de la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación Racial. Señor presidente, como el principal judicial órgano de las Naciones Unidas, el Corte Internacional de Justicia tiene un papel central en la garantía de la justicia y responsabilidad y defensa de la fe en el derecho internacional. Armenia sigue firmemente comprometida con fortalecer la rendición de cuentas y la justicia, agenda que requiere profundizar comprensión de los patrones del pasado, como así como violaciones recurrentes y la enfoque de centro de víctimas, particularmente en situaciones de conflicto. Gracias. Bien. Ahora pasemos al siguiente titular. Donald John Trump es un político estadounidense, una personalidad de los medios y un hombre de negocios que se desempeñó como el presidente número 45 de los Estados Unidos de 2017 a 2021. Trump se graduó de la Escuela Barton de la Universidad de Pensilvania con una licenciatura en 1968. Joseph Robinette Biden Jr. es un político estadounidense que es el presidente número 46 y actual de los Estados Unidos. Miembro del Partido Demócrata, se desempeñó como vicepresidente número 47 de 2009 a 2017 bajo Barack Obama y representó a Delaware en el Senado de los Estados Unidos de 1973 a 2009. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. En la ciudad de Nueva York, Naciones Unidas, en la Asamblea General. Representante permanente Mermar Garyan. Declaración en la Asamblea General de las Naciones Unidas 76. Segunda Comisión. Debate General. And I now give the floor to the distinguished representative of Armenia. Thank you.
Gracias, señora Silla. Al principio me gustaría felicitarlo a usted y a los miembros de la oficina sobre el inicio de la dirección del segundo comité y para asegurarle el apoyo de mi delegación pleno. Apoyo a sus esfuerzos para guiar este trabajo. La crisis mundial provocada por COVID-19. La pandemia ha causado millones de muertes. Afectado los medios de vida de nuestras sociedades y afligido serio revés sobre el progreso en el logro de objetivos de desarrollo en todo el mundo. Ha profundizado la pobreza y las desigualdades con un impacto desproporcionado en la mayoría vulnerable, incluyendo mujeres, niños, personas con discapacidades y personas atrapadas en situaciones de conflicto y humanitarias. Crisis. El sistema de las Naciones Unidas juega un papel importante en la coordinación de la respuesta de la comunidad internacional a la crisis sanitaria y sus efectos sociales. Consecuencias económicas. Agradecemos la cooperación y apoyo de la OMS, PNUD, UNICEF y otros socios de desarrollo para garantizar el despliegue de la vacuna COVID-19 a muchos países, incluyendo Armenia, a través de los COVAX. Instalación y ayuda al gobierno. Programas socioeconómicos destinados a atender las necesidades de las más poblaciones vulnerables desproporcionadamente afectados por la pandemia. La Agenda 2030 para la sostenibilidad del desarrollo sigue siendo el modelo para guiar los esfuerzos de recuperación y reconstruir mejor con menos de una década para el final. La comunidad internacional necesita ampliar sus esfuerzos e impulsar la acción colectiva para retomar el camino hacia el logro de las metas de desarrollo sostenible. En este camino, eficientes y fuertes, unidos, las naciones se equipen con recursos humanos y los recursos financieros son de vital importancia. Importancia de ayudar a los gobiernos a acelerando el logro de sus objetivos de desarrollo. Señora Presidenta, la pandemia tuvo un impacto negativo en los países en situaciones específicas, incluidos los países en desarrollo sin litoral, países debido a su sistema vulnerabilidades. Cooperación eficiente entre los países sin litoral y de tránsito y desbloqueo de todo el transporte regional. La comunicación es clave para eliminar barreras políticas para la libre circulación de personas, mercancías y servicios y abordar las consecuencias de la interrupción de los viajes de las cadenas de suministro, restricciones y cierres de frontera. Implementación acelerada de los compromisos colectivos asumidos por la Programa de Acción de Viena es crucial para hacer frente a las limitaciones estructurales y desafíos específicos de desarrollo de LLDC y permitir la plena utilización de su potencial económico. Señora Silla, retórica incendiaria y manipuladora y amenazas de usar la fuerza por parte de algunos para crear los llamados corredores manifiestos. Continuación de la política y el bloqueo de tierras y medidas coercitivas unilaterales y en contra del derecho internacional y arreglos pertinentes y son perjudicial para la paz y la sostenibilidad. Desarrollo en nuestra región. Señora Presidenta, Armenia está persiguiendo una reforma ambiciosa y centrada en las personas, agenda con especial atención a los derechos humanos, capital, desarrollo, innovación verde, tecnologías, buen gobierno, lucha contra corrupción y reforma del poder judicial, y ha sincronizado los SDGs con sus prioridades incorporándolas en políticas y estrategias nacionales. Las reformas en curso tienen por objeto creando un ambiente propicio para desbloqueando la economía sin explotar potencial de nuestros jóvenes. El empoderamiento económico de las mujeres y la juventud es una prioridad importante y nuestro registro positivo en el área de las TIC en nivel particularmente significativo de las mujeres. Participación en el sector, donde tenemos el 40% de las mujeres participación en comparación con 20 de promedio internacional, nos da la confianza de que podemos tomar liderazgo y llevar nuestra contribución a mayor participación de la mujer en ciencia, tecnología e innovación en todo el mundo, también en el marco de Coalición de Acción para la Tecnología e Innovación para la Igualdad de Género de la Foro Generación Igualdad. Señora Presidenta de las Naciones Unidas, Sistema de Desarrollo es un importante socio de Armenia en la búsqueda de su reforma. Agenda las Naciones Unidas, Cooperación para el Desarrollo Sostenible, Marco para Armenia y el PNUD, documento del Programa de País para 2021-2025, establecer un nuevo hito para el existente
Asociación con las Naciones Unidas, Sistema de Desarrollo guiada por las prioridades nacionales y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Estos documentos establecen un marco para promover la sostenibilidad e inclusión, desarrollo económico-social, fomentando la sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de la resiliencia, sistema de gobernanza y promoción del género. Igualdad. Señora Silla. Esperamos fructíferos deliberaciones en el marco económico y comité financiero para avanzar cooperación multilateral para lograr los ODS en la década de acción. Gracias. Tú. Agradezco al representante de Armenia. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. Nikol Babayi Pashinyan es un político armenio que se desempeña como primer ministro de Armenia desde el 8 de mayo de 2018. Periodista de profesión, Pashinyan fundó su propio periódico en 1998, que fue cerrado un año después por difamación. Serzazati Sargsyan es un político armenio que se desempeñó como tercer presidente de Armenia de 2008 a 2018, y 2 veces como primer ministro de Armenia de 2007 a 2008 y nuevamente del 17 al 23 de abril de 2018, cuando se vio obligado a renunciar en el 2018 Revolución Armenia. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. Ahora hablen sobre la información sobre el ácido hecha para los científicos. Un ácido, del latín acidus, que significa agrio, es cualquier compuesto químico que, cuando se disuelve en agua, produce una solución con una actividad de catión hidronio mayor que el agua pura. Esto es, un pH menor que 7,1. Esto se aproxima a la definición moderna de Johannes Nicolaus Bronsted y Thomas Martin Lowry, quienes definieron independientemente un ácido como un compuesto que dona un catión hidrógeno, H+, a otro compuesto, denominado base. Algunos ejemplos comunes son el ácido acético, en el vinagre, el ácido clorhídrico, en el salfumán y los jugos gástricos, el ácido acetilsalicílico, en la aspirina, o el ácido sulfúrico, usado en baterías de automóvil. Los sistemas ácido-bases se diferencian de las reacciones redox en que, en estas últimas hay un cambio en el estado de oxidación. Los ácidos pueden existir en forma de sólidos, líquidos o gases, dependiendo de la temperatura, y también pueden existir como sustancias puras o en solución. Tienen sabor agrio como en el caso del ácido cítrico en la naranja y el limón. Cambian el color del papel tornasol azul a rosa, el anaranjado de metilo a rojo y deja incolora a la fenoltaleína. Son corrosivos. Producen quemaduras en la piel. Son buenos conductores de la electricidad en disoluciones acuosas. Reaccionan con metales activos formando sal e hidrógeno. Reaccionan con bases para formar sal más agua. Reaccionan con óxidos metálicos para formar sal más agua. El químico sueco Svante Arrhenius fue el primero en atribuir las propiedades de acidez al hidrógeno en 1884. Un ácido de Arrhenius es una sustancia que aumenta la concentración de catión hidronio, H3 o más, cuando se disuelve en agua. 2. Esta definición parte del equilibrio de disociación del agua en hidronio e hidróxido. En agua pura, la mayoría de moléculas existen como H2O. Pero un número pequeño de moléculas están constantemente disociándose y reasociándose. El agua pura es neutra con respecto a la acidez o basicidad, debido a que la concentración de iones hidróxido es siempre igual a la concentración de iones hidronio. Una base de Arrhenius es una molécula que aumenta la concentración del ion hidróxido cuando está disuelta en agua. En química se escribe con frecuencia H+, Ac, significando ion hidrógeno o protón al describir reacciones ácido-base. Pero no hay evidencia suficiente de que exista en disolución acuosa el núcleo de hidrógeno libre. Sí que está probada la existencia del ion hidronio, H3 o más, e incluso de especies de mayor nuclearidad.
Los compuestos que no tienen hidrógeno en su estructura no son considerados ácidos de Arrhenius. Tampoco son bases de Arrhenius los compuestos que no tienen O en su estructura. Aunque el concepto de Arrhenius es muy útil para describir muchas reacciones, también está un poco limitado en su alcance. En 1923, los químicos Johannes Nicolaus Bronsted y Thomas Martin Lowry reconocieron independientemente que las reacciones ácido-base involucran la transferencia de un protón. Un ácido de Bronsted-Lowry, o simplemente ácido de Bronsted, es una especie que dona un protón a una base de Bronsted-Lowry. La teoría ácido-base de Bronsted-Lowry tiene varias ventajas sobre la teoría de Arrhenius. Considere las siguientes reacciones del ácido acético, CH3COOH. El ácido orgánico que le da al vinagre su sabor característico. Ambas teorías describen fácilmente la primera reacción. El CH3COOH actúa como un ácido de Arrhenius porque actúa como fuente de H3 o más cuando está disuelto en agua, y actúa como un ácido de Bronsted al donar un protón al agua. En el segundo ejemplo, el CH3COOH sufre la misma transformación, donando un protón al amoníaco, NH3. Pero no puede ser descrito usando la definición de Arrhenius de un ácido. Porque la reacción no produce cationes hidronio. La teoría de Bronsted-Lowry también puede ser usada para describir compuestos moleculares. Mientras que los ácidos de Arrhenius deben ser compuestos iónicos. El cloruro de hidrógeno, HCl, y amoníaco se combinan bajo varias condiciones diferentes para formar cloruro de amonio, NH4Cl. En solución acuosa, el HCl se comporta como ácido clorhídrico y existe como cationes hidronio y aniones cloruro. Las siguientes reacciones ilustran las limitaciones de la definición de Arrhenius. Como con las reacciones del ácido acético, ambas definiciones trabajan para el primer ejemplo, donde el agua es el solvente y se forma ion hidronio. Las siguientes dos reacciones no involucran la formación de iones, pero pueden ser vistas como reacciones de transferencia de protones. En la segunda reacción, el cloruro de hidrógeno y el amoníaco reaccionan para formar cloruro de amonio sólido en un solvente benceno. Y en la tercera, HCl gaseoso y NH3 se combinan para formar el sólido. Bien, ahora pasemos al siguiente titular, ahora hablen sobre la descripción o la información sobre alcalino. Los metales alcalinos o simplemente alcalinos, del árabe, alcali, son estos 6 elementos químicos: litio, Li, sodio, Na, potasio, K, rubidio, Rb, cesio, Cs, y francio, Fr. Estos elementos, junto con el hidrógeno, que es un gas, constituyen el grupo 1 que se encuentra en el bloque S de la tabla periódica. Todos los metales alcalinos tienen su electrón más externo en un orbital S. Esta configuración electrónica compartida da como resultado que tengan propiedades características muy similares. De hecho, los metales alcalinos proporcionan el mejor ejemplo de patrones de grupos parecidos en sus propiedades de la tabla periódica, con elementos que exhiben un comportamiento característico homólogo. Esta familia de elementos es también conocida con la familia del litio al ser este su primer elemento. Los metales alcalinos son metales brillantes, blandos, altamente reactivos a temperatura y presión estándar y pierden fácilmente su electrón más externo para formar cationes con carga +1. Todos se pueden cortar fácilmente con un cuchillo debido a su suavidad, exponiendo una superficie brillante que se empaña rápidamente en el aire debido a la oxidación por la humedad atmosférica y el oxígeno,
y en el caso del litio, nitrógeno. Debido a su alta reactividad, deben almacenarse bajo aceite para evitar la reacción con el aire y se encuentran naturalmente solo en sales y nunca como elementos libres. El cesio, el quinto metal alcalino, es el más reactivo de todos los metales. Todos los metales alcalinos reaccionan con el agua. Y los metales alcalinos más pesados reaccionan más vigorosamente que los más ligeros. Todos los metales alcalinos descubiertos se encuentran en la naturaleza como sus compuestos. En orden de abundancia, el sodio es el más abundante, seguido de potasio, litio, rubidio, cesio y finalmente francio, que es muy raro debido a su radioactividad extremadamente alta. El francio se produce solo en pequeñas huellas en la naturaleza como un paso intermedio en algunas ramas laterales oscuras de las cadenas naturales de descomposición. Se han realizado experimentos para intentar la síntesis de un unenio, UUE, que probablemente sea el próximo miembro del grupo. Ninguno tuvo éxito. Sin embargo, el ununenio puede no ser un metal alcalino debido a los efectos relativistas, que se predice que tienen una gran influencia en las propiedades químicas de los elementos superpesados. Incluso si resulta ser un metal alcalino, se prevé que tenga algunas diferencias en las propiedades físicas y químicas de sus homólogos más ligeros. La mayoría de los metales alcalinos tienen muchas aplicaciones diferentes. Una de las aplicaciones más conocidas de los elementos puros es el uso de rubidio y cesio en los relojes atómicos, de los cuales los relojes atómicos de cesio forman la base del segundo. Una aplicación común de los compuestos de sodio es la lámpara de vapor de sodio, que emite luz de manera muy eficiente. La sal de mesa, o cloruro de sodio, se ha utilizado desde la antigüedad. El litio se usa como medicamento psiquiátrico y como ánodo en las baterías de litio. El sodio y el potasio también son elementos esenciales, que tienen funciones biológicas importantes como electrolitos, y aunque los otros metales alcalinos no son esenciales, también tienen varios efectos en el cuerpo, tanto beneficiosos como perjudiciales. Los compuestos de sodio se conocen desde la antigüedad. Sal, cloruro de sodio, ha sido un producto importante en las actividades humanas, por ejemplo la palabra salario, en referencia a salarium. El dinero pagado a los soldados romanos para la compra de sal. Si bien la potasa se ha usado desde la antigüedad, no se entendió que la mayor parte de su historia fuera una sustancia fundamentalmente diferente de las sales minerales de sodio. George Ernst Stahl obtuvo evidencia experimental que lo llevó a sugerir la diferencia fundamental de las sales de sodio y potasio en 1702,2 y Henry Louis Duhamel du Monceau pudo demostrar esta diferencia en 1736,3 la composición química exacta de los compuestos de potasio y sodio. Y el estado como elemento químico de potasio y sodio no se conocía en ese momento, por lo que Antoine Lavoisier no incluyó ninguno de los álcalis en su lista de elementos químicos en 1789. Bien, ahora pasemos al siguiente titular, por favor, hablemos ahora de la bandera de España y Francia. La bandera de España, conocida como la rojigualda, fue adoptada como pabellón nacional de España en 1785 y ha sido la bandera nacional desde entonces, a excepción de los años de la Segunda República, de 1931 a 1939, cuando fue sustituida por otra enseña. El escudo, que se incluye en la bandera actual, en algunos casos reglamentados por la Ley 391981, que regula su uso, ha sufrido varias modificaciones a lo largo de la historia. La Constitución de 1978 especificaba en su artículo 4.1
El 28 de octubre de 1981, la Ley 391981 sobre el uso de la bandera de España y de otras banderas y enseñas, dice en su artículo 2.2, en la franja amarilla se podrá incorporar, en la forma que reglamentariamente se señale, el escudo de España. Debe tenerse en cuenta que no existe un escudo constitucional, sino una bandera constitucional, que es la bandera sin escudo, ya que el escudo de España no aparece en la Constitución, sino en una ley posterior. El escudo de España está regulado por la Ley 331981, de 5 de 2 de octubre y por el Real Decreto 2964-1981, de 18 de diciembre, donde se especifica también la posición del escudo en la bandera. 3. De acuerdo a la normativa anteriormente expuesta, la bandera de España tendrá las siguientes características. Francia, en francés, France, pronunciado FS, escuchar, oficialmente la República Francesa, en francés, République Française, pronunciado République FSZ, escuchar, 6 es un país transcontinental que se extiende por Europa Occidental y por regiones y territorios de ultramar en América y los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Su área metropolitana se extiende desde el Rin hasta el Océano Atlántico y desde el Mar Mediterráneo hasta el Canal de la Mancha y el Mar del Norte. Los territorios de ultramar incluyen la Guayana Francesa en América del Sur, San Pedro y Miquelón en el Atlántico Norte, las Antillas Francesas y muchas islas en Oceanía y el Océano Índico. Debido a sus diversos territorios costeros, Francia posee la mayor zona económica exclusiva del mundo. Francia limita con Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Suiza, Mónaco, Italia, Andorra y España en Europa, así como con habitado desde el Paleolítico, el territorio de la Francia metropolitana fue colonizado por tribus celtas conocidas como galos durante la Edad de Hierro. Roma se anexionó la zona en el año 51 a.C., lo que dio lugar a una cultura galo-romana diferenciada que sentó las bases de la lengua francesa. Los francos germánicos formaron el Reino de Francia, que se convirtió en el corazón del Imperio carolingio. El Tratado de Verdún de 843 dividió el imperio, y Francia Occidental se convirtió en el Reino de Francia en 987. En la Alta Edad Media, Francia era un reino feudal poderoso pero muy descentralizado. Felipe I reforzó con éxito el poder real y derrotó a sus rivales para duplicar el tamaño de las tierras de la corona. Al final de su reinado, Francia se había convertido en el estado más poderoso de Europa. Francia alcanzó su apogeo político y militar a principios del siglo VI con Napoleón Bonaparte, subyugando gran parte de la Europa continental y estableciendo el primer imperio francés. La Revolución Francesa y las guerras napoleónicas marcaron el curso de la historia europea y mundial. El colapso del imperio inició un periodo de relativa decadencia, en el que Francia soportó una tumultuosa sucesión de gobiernos hasta la fundación de la Tercera República Francesa durante la Guerra Franco-Prusiana de 1870. En las décadas siguientes se produjo un periodo de optimismo, florecimiento cultural y científico, así como de prosperidad económica, conocido como la Belle Époque. Francia fue uno de los principales participantes en la Primera Guerra Mundial, de la que salió victoriosa con un gran coste humano y económico. Este titular fue realizado por Carlos Slim y Diego Sánchez. España 1, Noticias. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron es un político francés que se ha desempeñado como presidente de Francia desde 2017. Antes de su presidencia, se desempeñó como ministro de Economía, Industria y Digital. Asuntos entre 2014 y 2016. Pedro Sánchez Pérez Castejón es un político español que ha sido presidente del Gobierno de España desde junio de 2018. También ha sido secretario general del Partido Socialista Obrero Español desde junio de 2017, cargo que ocupó anteriormente de 2014 a 2016. Y reportajes de actualidad deportiva con el presentador Javier Ferran.
Ahora estoy feliz de verte con la Corporación de Reportajes Deportivos en el canal España 1. Soy Javier Ferrani. Hola, y hoy es viernes 3 de junio. Severiano Ballesteros Sota. Pronunciación en español, Sejano Aesteos. 9 de abril de 1957, 7 de mayo de 2011. Fue un golfista profesional español, número 1 del mundo y una de las principales figuras del deporte desde mediados de la década de 1970 hasta mediados de la década de 1990. Miembro de una familia de jugadores talentosos, ganó 90 torneos internacionales en su carrera, incluidos 5 campeonatos importantes entre 1979 y 1988. El Open Championship 3 veces y el Masters Tournament 2 veces. Obtuvo atención en el mundo del golf en 1976, cuando a la edad de 19 años terminó segundo en The Open. Desempeñó un papel destacado en el resurgimiento del golf europeo, ayudando al equipo europeo de la Ryder Cup a conseguir 5 victorias con la Liga de Naciones de la UEFA, en inglés, UEFA Nations League, también llamada Liga de Naciones, es un campeonato oficial de fútbol que disputan cada 2 años las selecciones nacionales de la UEFA, a partir de la temporada 2018 a 19. El torneo se celebra durante las fechas internacionales de la FIFA. Las selecciones están agrupadas en divisiones o ligas según su nivel, con el objetivo de que los partidos y las ligas estén igualados, de forma que sean competitivos y emocionantes. Este torneo se realizó con la intención de reemplazar los partidos amistosos, los cuales estaban perdiendo valor económico y generando menor audiencia. La Liga de Naciones de la UEFA tiene 4 divisiones o ligas y cada división cuenta con 4 grupos, si bien a partir de la segunda temporada, la última liga cuenta con solo 2 grupos. Los primeros de cada grupo de la segunda, tercera y cuarta división ascienden, y los últimos de la primera, segunda y tercera división descienden, aunque por el cambio de formato tras la primera edición hubo más selecciones que ascendieron y no se produjeron descensos. David Calorías Figueroa, nacido el 10 de octubre de 1982, es un piragüista de velocidad español que compite desde 1999. Compitiendo en 3 Juegos Olímpicos de verano, ha ganado 5 medallas con un oro, C1.000 metros, Juegos Olímpicos de verano de 2004, y 4 platas, C-1.500 metros, 2004, 2008, C1.000 metros, 2008 y 2012, C1.000 metros, 2012. Con esta última medalla en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, se convirtió en el deportista español con más medallas olímpicas de todos los tiempos. Calorías fue medallista de bronce en el Campeonato Mundial Junior en Zagreb en 1999, C1.000 metros. Y también gracias por compartir con la Corporación de Noticias del Canal 1 de España. Que tengas un buen día y también un buen fin de semana. Buenas noches, deportes, y también gracias por compartir con el enlace de la Corporación de Noticias en el canal de YouTube, España 1, adiós y buenas noches, no olviden encontrarnos también el lunes. A mí me gusta comer acompañado, a nadie le gusta comer solo. Para aprovechar el 2x7 me traje a mi mejor amigo. Bueno, yo lo conocí en la fila, pero... cool. El 2x7 es para compartir, entre 2. 2 menús con 2 hamburguesas a elegir entre Big King, Long Nacho, Crispy Chicken, 2 patatas y 2 bebidas. Ahora en Burger King, 2 por solo 7 euros.